Buenas tardes, muchísimas gracias por los que están acá presentes, por los que están conectados en el Zoom. Queremos agradecer, se escucha bien, igual no es necesario que esté tan pegado el micrófono. Queremos agradecer desde el Instituto de Orientación Profesional, al cual presido, al presidente del Instituto de Locaciones Urbanas y Derecho Inmobiliario, al doctor Paulo Di Ciascio, para estar acá compartiendo esta charla, a todos ustedes, por supuesto, y principalmente también al Instituto por apoyar esta actividad. Bueno, vamos a tocar hoy un tema que va a ser un disparador. Quiero hacer la aclaración que es un tema complejo, es un tema que no vamos a abarcar en teoría y en profundidad, sino algunos conceptos generales, apuntando a llamar a la reflexión y al estudio, digamos, del tema, que es un tema que tiene mucha doctrina para estudiar, y bueno, la jurisprudencia viene haciendo sus opiniones. Así que bueno, nos pareció un lindo tema, interesante, por eso dentro del Instituto de Orientación que se viene trabajando, hemos elegido este tema como para volcarlo. Bueno, cualquier cosa, cualquier consulta, lo que fuere, no hay ningún inconveniente, lo pueden hacer por el chat, acá lo vamos a ir volcando. Y bueno, esperemos que esto sea una charla amena, después nos podemos ir a tomar el café en esta tarde. Sí. Desde ya agradecemos al Instituto la invitación de orientación profesional. Me parece que en los tiempos de hoy, la actualidad económica, la realidad económica para todos los profesionales, sabemos que hay muchos abogados que también han incursionado en el mundo del derecho inmobiliario. También se sabe, al menos también dentro del mismo ámbito del abogado, de la profesión, que ello conlleva también a ciertas situaciones profesionales que se están dando, que obviamente se tiene que ir, como todo, las cuestiones se van acomodando necesariamente a las realidades sociales, a las realidades económicas. También están las cuestiones profesionales en tal sentido, y dentro de todos esos cambios también vemos, desde el punto de vista jurisprudencial, modificaciones en todos los ámbitos, en el ámbito de la jurisprudencia, en cuanto a cambios de criterio, en la doctrina, y que eso va llevando otra vez a dar unas nuevas lecturas de todo suceso. Por ahí lo que se pensaba hace 5 años atrás, ya se ha modificado ese cambio, y bueno, eso es lo enriquecedor de esta profesión. Situaciones que a lo mejor, si bien llevaron a una normativa hace varios años atrás, hoy se están viendo reflejadas en la jurisprudencia, con opiniones que en su momento se daban, hoy se están modificando, se están ampliando, más en el mundo consumeril. Puedo decir desde el punto de vista personal que en una época yo no, y hemos sido materia de estudio dentro del instituto, la imposibilidad de que el derecho de consumo tenga acceso al mundo del derecho inmobiliario, no en todas sus facetas, en cuestiones locativas principalmente. Eso, ya la doctrina y los pensamientos cada vez son mayores en el sentido de incorporar esta situación, que bueno, la idea es ir analizando estos temas desde otro punto de vista, con otro pensamiento, y también ayornándonos a lo que es la realidad comercial. La realidad comercial que se está dando por la situación económica, por los cambios doctrinarios de pensamiento y también por las normativas que se están continuamente modificando en este sentido. Por eso me pareció muy interesante y agradecemos dentro del instituto la invitación. Cuando me invitó me pareció un tema que para tratarlo, que uno profesionalmente ya también tiene cierto criterio y lo ha estado utilizando con mucho éxito. En ese sentido me parece importante
compartirlo con todos los colegas. Y bueno, es importante definir, digamos, también dónde estamos parados. Sé que esta invitación se llevó también al Colegio Corredor Inmobiliarios. De hecho, la última reunión que tuvimos en el instituto estaba presente una de las autoridades del colegio de Corredor Inmobiliarios, con lo cual hicimos extensiva esta invitación. Así que bueno, la idea es dar una opinión, por lo menos desde mi punto de vista, ayornarnos al tema, ver de qué se trata, cuáles son las actualizaciones, los fallos, cuál es la doctrina que se está acercando a todo este tema. Así que simplemente vengo de apoyo a la doctora Bisi, y te dejo de ya toda la posibilidad. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a comenzar. Hice una diapositiva principalmente para que sirva de guía, no porque sea una cuestión que sea para lectura, digamos. Simplemente voy a hacer esto que decía recién el doctor, una evolución legislativa en cuanto a si el derecho de consumo si contempla los negocios inmobiliarios. Si nos remontamos allá por el año 1993, donde se donde se sancionó la 24240, la Ley de Defensa del Consumidor, en su momento los negocios inmobiliarios solo estaban tenían el amparo del derecho de consumo siempre que la oferta sea de bienes nuevos y destinados a vivienda, y que la oferta sea pública y dirigida a personas indeterminadas. Es decir, cuando se sanciona la ley en el año 93, los negocios inmobiliarios tenían limitaciones, no todos estaban comprendidos. Luego, con la 26361, en el año 2008, todas las operaciones inmobiliarias quedaron íntegramente comprendidas como dentro del derecho de consumo. Es decir, ahí se considera que hay un sistema de protección integral. Estas limitaciones que en su momento se pensó quedaron suprimidas. Con la ley 26994, el Código Civil de la Nación, en el año 2015, con la incorporación del artículo 1092 y 1093, ya tenemos en el código nuestro amparado lo que es la relación de consumo, el concepto de consumidor y también lo que es el contrato de consumo. Es decir, pasamos de tener limitaciones desde el año 93 a tener el derecho de consumo en nuestro código civil y comercial, más allá de que también lo tenemos en el artículo 42 de nuestra Constitución Nacional. Es decir, hoy todos los agentes del mercado que en forma profesional u ocasional, que es una de las últimas modificaciones, intervienen en el proceso de producción y de comercialización de bienes de inmuebles, estarían obligados al cumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor. Ahora, esto no es tan así en el sentido de que justamente con lo que implica un negocio inmobiliario, con la complejidad del negocio, normalmente este tipo de negocios está bajo el amparo, digamos, de esta normativa, y intervienen los profesionales del derecho, que son los corredores que son los corredores inmobiliarios. Es acá donde me pareció importante hacer hincapié en el artículo 2 de la 24240, para después ver cómo funciona el amparo al corredor inmobiliario. El artículo 2, en el primer párrafo, define lo que, bueno, ya todos conocemos, el concepto de proveedor de cosas y de servicios. Vuelvo a decir, este artículo 2 concuerda con el 1093 del Código Civil de la Nación, con el sentido de integración, de un sentido amplio, diciendo que, bueno, lo hago rápido, toda persona física o jurídica de naturaleza pública o privada,
que desarrolla de manera profesional o aún ocasionalmente actividades de producción, y ahí enumera montaje, creación, construcción, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios destinados a consumidores, es el concepto de proveedor. Pero este mismo artículo, que por un lado me define el concepto de proveedor, me excluye como una excepción de la normativa a los profesionales liberales, a los que requiere título universitario y una matrícula otorgada por un colegio profesional, excepto todo lo que sea la cuestión de publicidad. Es decir, que todo lo que sea la cuestión de publicidad está incluido porque es la excepción de la excepción. Ahora, ¿qué pasa con las profesiones liberales? Y particularmente acá lo que traigo, digamos, al estudio del día de hoy es el corredor inmobiliario. Porque el corredor inmobiliario, profesión que también me compete, pero bueno, es una profesión que tiene un carácter especulativo. De hecho, en su momento, en un comerciante, después se transformó en una profesión. Entonces, no puede dejarse... Pasó. Agregar algo. No, hicimos la idea de justamente... No, no cambiamos, me parece. Sí. No. Sí. A ver. ¿Tenemos problemas técnicos? Ahí estamos. ¿Volver para atrás? ¿O es esa? ¿O ahí lo tenías? No, dale su tiempo, porque tiene un retail. Permiso. Si no, sacala y la pones sin, la vas pasando de a una. Volvé a compartir sin ampliarla. Así. Ahí. La que no tenés esa. Esa. Y la vas pasando directamente una por una. Exactamente. Esa es otra opción. Okay. Esta es la que pasaste. Bien, como suplemento de lo que bien está diciendo la doctora, hoy hay que ver también la relación del corredor inmobiliario también en toda su faz propiamente dicha. Además, sumando a la cuestión, digamos, normativa específica, debemos recordar que se modificó con la última legislación el artículo 1351, donde específicamente incorpora que en materia de locaciones urbanas, el único profesional que puede intervenir en esa relación es justamente el corredor inmobiliario. Con lo cual, ese ya estimamos, o hay doctrina que se está hablando mucho al respecto, que también no solamente en la compraventa, sino también en la locación, pasa a ser más allá de un simple ejercicio profesional en la intermediación, sino que ya está inmiscuido propiamente en la comercialización propiamente dicha, porque una norma específicamente determina que es el obligado a intervenir en ese proceso de comercialización. Eso lleva a interpretaciones de muchos doctrinarios en ese sentido, de que incorpora al corredor inmobiliario en ese proceso de comercialización, con lo cual se le aplicaría también lo que es hoy la ley de defensa al consumidor, y principalmente por ese carácter de comercialización. Como bien nos dijo la doctora Bisi,
También tenemos que tener en consideración cuál es la naturaleza jurídica de ese, no sé si lo vas a plantear en ese tema, la naturaleza jurídica de corretaje, cómo nació, inclusive cómo nació el mismo Colegio Corredor Inmobiliario en Rosario. Es sabido de que primeramente se dio por el uso y la costumbre. Antiguamente era un comerciante, lo que se llamaban comerciante, hoy un empresario por la nueva legislación, y esa modificación, esa actualización normativa que se está dando, sumado a este artículo específicamente que determina que las locaciones urbanas quedan sujetas al corretaje inmobiliario, se está ayornando a la idea de que necesariamente el corredor inmobiliario, más allá de ese formalismo establecido por el segundo párrafo del artículo 2, se está dejando de lado porque justamente pasa a tener un rol más comerciante obligatorio en esa cadena de comercialización, tanto la compraventa como en las locaciones urbanas, que pura y exclusivamente en su profesión liberal, fijado por una norma que así lo establece. Entonces cada vez se está analizando que resulta más difícil que quede afuera por un tecnicismo o un formalismo. Sé que estas no son opiniones pacíficas en ese sentido, pero bueno, como lo planteé hoy, esto es algo, el derecho es dinámico, se van modificando, las normas se van modificando, y eso lleva también a nuevo análisis y desarrollo de lo que por ahí se daba por sentado. Son pequeños apuntes que le agrego. Bueno, perfecto, en sintonía. Acá me dice conectando. ¿Se desconectó? Se desconectó acá el Zoom. Se nos fue el Zoom. Está como el día. Se nos desconectó. ¿Pero se sigue escuchando? Bueno. Pero qué raro que siga escuchando si no estoy conectada. Ah, ok. Bueno, sacamos. No. Sigo. Sí. Sigo. Bueno, como decía acá el doctor, justamente lo que habíamos planteado es eso, que reforzando que la actividad del corredor inmobiliario es considerada como una profesión comercial, y bueno, y acá lo que aparece el conflicto que decía acá el doctor, es que el consumidor, cuando se ha afectado a algún consumidor que adquiere o que tiene, que adquiere o que está en el proceso de locación y ve afectado alguno de sus derechos económicos, y se quiere inmiscuir en el tecnicismo del artículo 2, diciendo, bueno, yo no tengo ninguna responsabilidad por defensa del consumidor porque estoy excluido por el artículo 2. Ahora, ¿qué tan justo y qué tan esto se traslada a la jurisprudencia o no? En este sentido hay dos posturas, que era lo que estábamos diciendo, justamente que están los que consideran que los corredores inmobiliarios tienen que quedar excluidos de la ley de defensa del consumidor por la exclusión que la misma ley hace, y está la postura más integradora de toda la normativa que en función de la naturaleza mercantil de la actividad conlleva a proponer que se deje de lado la exclusión legal y se analice en cada caso particular cómo es la relación negocial, si realmente estamos en presencia de, ahí viene el directivo del colegio que vos decías recién, Alejandro Yuri. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Así que bueno, aclarado esto, que hay dos posturas respecto a esto de la actividad del corredor inmobiliario, pasamos, y no se ve, pero bueno, yo sigo. No sé por qué no se ve. ¿Ahí se ve? A ver, ay, qué pena. Una pena que no se vea. A nosotros nos escuchan por el tema del micrófono que está con la del auditorio, pero a lo mejor la del colegio es la que estás
Esperen un segundito que vamos a tratar de compartir. Acá salgo. Sí, me voy a achicar acá. Y volvé Me voy a volver a conectar. Sí, Sí, pero no se ve. claro. Se escucha porque hay dos Zoom, uno que es del auditorio y el otro que es de la computadora. El que se habría desactivado es el de la computadora que nos estamos volviendo a unir. Después la incorporás. Encendido. Y acá, vamos acá, compartir pantalla. ¿Cierto? Sí. Inhabilitó el anfitrión inhabilitó la. Ah, tenés que habilitar la. A ver, probá ahora. ¿Estás, Sabri? Bueno. ¿Es la opción de compartir pantalla? A ver, me dicen la otra La opción de compartir, pero no la de autorizar a habilitar e inhabilitar. Habilitar a Bueno, si no seguimos, pero. A ver, le escribo a Natalia. ahí le ponemos a todos jugar. Ahí está. Ahí está. Ahí estamos. Ahora sí. Listo. Ahora sí. Lo más chiquito. Listo. Echamos. Perfecto. Ahora sí, vamos a retomar. Perdón, esto tecnológico me supera, ¿ves? Yo que trato, pero bueno. Acá está. Bueno, entonces, volvemos sobre esto. El corredor inmobiliario como un proveedor profesional. Esto que estamos hablando, ofrece servicios profesionales al mercado, ofrece por encargo de bienes, los bienes a la venta o en locación, es el último eslabón de la cadena de comercialización. Tiene una activa participación en la negociación de una venta, o de cerrar alguna operatoria del derecho inmobiliario, y por supuesto con la trayectoria y el prestigio y el reconocimiento público de los profesionales, eso lleva a que el consumidor tenga confianza como para llegar con los consejos a concretar una operación. Ahora, el corredor inmobiliario no siempre actúa, a mi entender, y después de estudiar un poquito el tema, de la misma forma. El corredor inmobiliario, para ejemplificarlo, tiene como tres formas de intervenir. Por un lado, yo lo traté de diferenciar en tres como para cómo analizar si estamos frente a un negocio jurídico que caiga bajo el amparo del derecho de consumo. Corredor inmobiliario y el corretaje inmobiliario, acá el corredor inmobiliario Alejandro Yuris lo puede dar fe de ello, en realidad lo que hace es intervenir en la negociación y acercando a las partes. El problema es que hay veces que como hablaba recién el doctor, tenemos distintas formas que en la práctica actúa el corredor inmobiliario. Entonces, si el corredor inmobiliario actúa bajo su propia experticia, acercando a las partes, pero no interviniendo, digamos, interviene en acercarse, concreta, por ejemplo, una venta, una locación, pero actúa dentro de la esfera de su profesión, en ese caso no estaría amparado por la Ley de Defensa del Consumidor, obviamente siempre haciendo la salvedad que ya dijimos con respecto a lo que es la publicidad de sus servicios. En este caso, a mi entender, es bastante claro.
Distinto es cuando el proveedor, cuando el corredor inmobiliario se involucra en un emprendimiento o en un desarrollo. Entonces ahí sí se considera que hay una relación de consumo y tiene el amparo del derecho de consumo porque ya se considera que sería un proveedor profesional, porque no nos olvidemos que es un profesional liberal, pero entraría dentro de la primera parte del artículo 2, en donde especifica que pasaría a ser como un proveedor, porque ya está involucrado tanto en un desarrollo, en un emprendimiento. Al igual de que si el corredor inmobiliario actúa en representación o como apoderado del quien le encomienda, por ejemplo, la venta o el alquiler. Bueno, acá yo cito un fallito que después lo veo, que es justamente los conflictos que se dan en lo que es la administración de las propiedades. Porque en realidad lo que es administración de propiedades, que es muy común que el corredor inmobiliario lo haga, y que haya conflictos con el inquilino en la entrega de la propiedad, que no está pintada, que la llave y demás, en ese no está actuando dentro de lo que es la esfera del corretaje inmobiliario, sino como administrador de propiedades. De hecho, por eso después vemos que cito este fallo, el fallo Santoja, en donde ya la jurisprudencia lo considera que en realidad sí hay una relación de consumo, y entonces sí estaría bajo el amparo de la Ley de Defensa Consumidor. Las leyes específicas en realidad de la Ley de Defensa Consumidor, que regulan la actividad de intermediación, el tema de la ley que tenemos en el Colegio de Corredores, no garantiza en principio de la misma forma que considera necesario en nuestro artículo 42 de la Constitución Nacional, y no tiene el marco normativo que le da la Ley de Defensa Consumidor. Por eso, en estas dos doctrinas que antes hablábamos de considerar, por un lado, que hay que mantenerse exegéticamente en el artículo 2 y no aplicar la Ley de Defensa Consumidor, implicaría, a mi criterio, digamos, dejar al corredor inmobiliario en una situación privilegiada en cuanto a otras profesiones liberales. Pero bueno, creo que es muy importante analizar de qué manera actuó el corredor. Uno de los otros fallos que después vamos a comentar es justamente la inmobiliaria, una inmobiliaria de acá que se maneja a través del contrato de franquicia, que es Remax, que bueno, ya es cuando uno se interviene y interviene y se involucra a través de otro negocio que no es justamente el consumo. Sí, Pablo, ¿querés hablar algo más? Avanzo. Perfecto. Bueno, esto es un poco lo que venía diciendo recién también, que serían las consecuencias de una interpretación literal del artículo 2, sería justamente poner al corredor inmobiliario en esta situación de privilegio, mantenerlo al margen del carácter vinculante de lo que establece el artículo 7, el vinculante de la oferta, la obligación de informar, el trato digno y equitativo con el consumidor, los vicios reivindicatorios, el daño directo, punitivo, bueno, la modificación de la carga de la prueba, porque el consumidor no está obligado, o sea, es una prueba objetiva, digamos, una culpabilidad objetiva. En cambio, el consumidor tendría que acreditar la culpa, y la modificación del juez competente. En el caso del artículo 2, de la excepción, lo que dice es que ante algún incumplimiento de un corredor inmobiliario que no sea de publicidad, él no puede actuar el juez competente, sino lo que tiene que hacer ante la denuncia es dirigirlo al Colegio de Corredores para que el Colegio de Corredores actúe sobre el profesional. Justamente eso le cambiaría. Bueno, y ahí un poquito en los fallos o... No, obviamente hay que discutir y charlar e interpretar mucho lo que el alcance que se implica como proveedor al corredor inmobiliario. Y bueno, acá es justamente cómo se ha ido sucediendo en estas situaciones. Y uno como corredor inmobiliario, estimo yo, también como uno lo ve abogado cuando le llega el caso al estudio, es qué personas intervinieron, cómo intervinieron, qué función tuvo cada uno al momento de intervenir. Y hoy, si bien algunos lo han registrado, no, más allá de lo que es la registración del contrato de locación, pero sí muchos de los locadores pasaron a inscribir
la función de como locador de bienes muebles, bienes inmuebles propios o de terceros. Ello conlleva también al corredor inmobiliario tener que tener en cuenta dentro de qué marco jurídico está interviniendo, porque bien puede ser una sola propiedad o deberá analizar también cuántas propiedades tiene el inmueble el propietario o el locador propiamente dicho. Pero, ¿qué quiero decir? No es la idea de la charla venir a traer, uy, un problema, estamos o no estamos adentro, queremos estar afuera de la ley de defensa del consumidor. De ya, toda relación comercial, todo negocio que se realice, sea compra, venta, locación, siempre se hace del acto de la buena fe. Y además de la buena fe, por el ejercicio propio profesional de un corredor inmobiliario, se hace con absoluta lealtad y con el mejor ejercicio de la profesión. Que en definitiva, estar bajo el paraguas de una ley de defensa del consumidor tampoco importa que tengamos que tener quitarnos el sueño en ese sentido. Seguir actuando, seguir trabajando, pero actuar y trabajar con el buen nombre, con el mejor ejercicio de la profesión, que eso en definitiva es lo que lo va a terminar, en cierta forma, por más que esté adentro de la aplicación de la ley de defensa del consumidor, estar tranquilos de que su ejercicio está conforme a derecho y que no le cabe ninguna responsabilidad. Entonces creo que hay que ver la óptica desde otro punto de vista. Recordemos también que al haber profesionalizado y la intervención que se tiene en el mercado, y ahí ya sea como parte integrante del comercio o como un profesional liberal independiente, si lo quieren tomar, estoy dando todas las opciones. Lo cierto es que hay una gran diferencia, y eso es una de las cuestiones que también me parece que hay que tener en cuenta, es la experticia, justamente, el profesionalismo respecto de un consumidor, aquella persona que viene a alocar un inmueble, aquella persona que viene a comprar un inmueble, que justamente no tiene ese profesionalismo, no tiene ese conocimiento. Entonces, una forma de enaltecer la profesión por parte del corredor inmobiliario, me parece cumpliendo adecuadamente lo que son sus obligaciones, sus funciones, su ejercicio profesional. Y si es realizado en ese sentido, no me cabe la menor duda que no va a tener ningún inconveniente en tal sentido. Pero eso conlleva a un alto grado de eficacia, de certeza, de información específicamente. Reconozco que en el ámbito mercantil se juegan estas cuestiones de la necesidad no pasa ya una cuestión a veces de medio resultado, sino ustedes quieren que se dé resultado, independientemente de la cuestión, porque ustedes también viven el corredor inmobiliario, ¿no? Digo, estoy como si hablara todo con corredor inmobiliario y no son, hablo en ese sentido. Yo creo que eso es lo que hay que tener en consideración. Y lo cierto es que hoy una normativa se ha tornado en una exclusión de mi punto de vista formal, claramente formal. Pero lo que es en la práctica, tranquilamente, de hecho ya hay planteos de inconstitucionalidad del artículo 2, hay un fallo que si bien dio lugar a favor de las profesiones liberales, pero lo que se declaró en la Constitución es sobre un decreto reglamentario por la aplicación de un postnet respecto de la FIP. Pero no entró a considerar lo que es la naturaleza propia del ejercicio profesional del corredor inmobiliario. Entonces, creo también como una forma de interpretación, creo que con el tiempo esta limitación va a quedar en eso, se va a terminar zanjando esas cuestiones. Creo que el ejercicio profesional está íntimamente ligado a lo que es la actividad comercial hoy. Vuelvo a reiterar que por la aplicación de la última ley de locaciones urbanas,
específicamente les otorga la exclusividad al corredor inmobiliario en la intermediación. Con lo cual, no me cabe lugar a duda de mi punto, y ahí yo ya sí doy mi punto de vista, de que su intervención en el comercio es indispensable. En tal sentido, e íntimamente ligada, en tal sentido, creo que excede, propiamente dicho, esa limitación que expone la ley de la exclusión, en cuanto a la exclusión que pone la ley, y en ese sentido lo estoy planteando jurídicamente en mis escritos, en tal sentido, como defensa. Es un punto de vista, no estoy solo en este tema, ya hay mucha doctrina que se está hablando, que ha tratado el tema, de que lo he estudiado, y bueno, obviamente estos son espacios abiertos, no tiene que ser uno solamente decisorio en esta opinión. Escuchamos todas las opiniones, sé que hay opiniones que se oponen a esta, no es que se oponen, tienen otra opinión conforme a lo que establece específicamente la ley desde el punto de vista exegético, y se respeta. Yo creo que estos son los ambientes donde hay que discutirlo ampliamente. Vuelvo a reiterar en el sentido de que me parece que está habiendo un cambio desde el punto de vista de la jurisprudencia, en la mirada que se da a la aplicación de la ley consumeril en el tema de las profesiones liberales, y en este caso puntual que estamos tratando la aplicación de esta normativa en el corretaje inmobiliario, creo que su aplicación tal vez se torne en una cuestión puramente formal de exclusión, pero a lo mejor jurisprudencialmente, si bien es sabido que a la justicia de estos clases de reclamo de 100 llegan 3 y a lo mejor se resuelve 1, y en el medio a lo mejor muchos quedan en el camino. De hecho, mi experiencia profesional así también lo indica, pero bueno, son experiencias que se tienen que ir dando. Vuelvo a repetir, no lo veo que eso conlleve al corredor inmobiliario que tenga que tener un dolor de cabeza, aquel que se sigue manejando bien, que sigue manejando con probidad, de buena fe, con el buen ejercicio de la profesión, sígalo haciendo tranquilamente, que no va a tener ningún inconveniente, sea aplicable el día de mañana por una modificación expresa de la norma, o no, o inclusive eventualmente ante una eventual acción legal que va a quedar exento de responsabilidad. Así que ese es el aporte que puedo hacer yo a esta charla. El actuar es fundamental, bueno, en todas las profesiones. Bueno, comparto plenamente la posición. Bueno, yo traje a colación unos fallos que me parecieron importantes. Bueno, 2 son del año pasado, el que ya nombré anteriormente, el caso Santoja, que es el que aplica la Ley de Defensa del Consumidor, considerando que el corredor, en un caso de administración de propiedades, había actuado fuera de su experticia y en un rol típico de gestión de administración de propiedades o de consorcio. Entonces sí, le es aplicable la Ley de Defensa del Consumidor. Ahora el tema Villegas contra Domeniconi sobre daños y perjuicios en la Cámara Nacional de Apelaciones en el año pasado, en noviembre, un fallo que me gustó leer, pero bueno, porque tiene su grado de cómico ahí. Resulta que había un interesado en una propiedad, coordinan una visita, van a ver la propiedad y bueno, cuando ingresa, había un perro que estaba atado, le dicen a la persona, hay un perro, está atado, quédate tranquilo, puedes pasar, pasa la persona, hacen la visita y lo muerde el perro al interesado.
El interesado después, que no se llega a comprar obviamente la casa, demanda por lesiones graves, por violación del deber de seguridad, tanto al corredor inmobiliario como al dueño del animal. Entonces, bueno, en este caso, tanto la primera instancia como la Cámara, o sea, dan a lugar al artículo 2, porque el corredor inmobiliario obviamente interpone falta de legitimación pasiva, por ser una profesión liberal, está excluida de la ley del derecho de consumo. El argumento que tenía quien demandó, el actor, decía que, bueno, que la relación de consumo empieza desde que yo veo la propiedad hasta que yo concreto y firmo un contrato. Y que el corredor inmobiliario tiene que garantizar el derecho de seguridad en todos los aspectos del contrato, en todas las facetas del contrato. Tanto primera instancia como Cámara, reitero, no dan a lugar. En la primera instancia se establece una culpa compartida en un 70% al dueño del animal y un 30% al interesado que fue a ver la casa, porque parece que el interesado se agacha a saludar al animal, que no es que estaba suelto. Entonces lo muerde en la cara. Entonces en la primera instancia le dan una culpa compartida, concurrente, y en la Cámara, siguiendo la exclusión del artículo 2, le establece una culpa completa al dueño del animal, en función de nosotros tenemos una normativa específica de eso. Le establece la culpa del 100%. Pero bueno, en este caso, bueno, creo que tratan de invocar la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, invocando la responsabilidad del corredor inmobiliario, pero bueno, queda claro que queda fuera, digamos, de la aplicación. Por eso, como antes hacía hincapié, que es muy importante ver justamente dónde está y qué tipo de relación tengo y dónde está el nexo, y en este caso lo que genera el daño. Y el fallo Morón, Mariano contra Remax y otros sobre daños y perjuicios, en también de la Cámara Nacional de Apelaciones de abril del año pasado. Acá lo que sucede es que el interesado en la propiedad ve un inmueble en la plataforma de Remax, le interesa el inmueble, la plataforma deriva en realidad está Remax Argentina y Remax Central, que se llama MAFRE, SRL. Por eso lo aclaro para explicarlo. Entonces, entra por la plataforma, deriva Remax Argentina, deriva a Remax Central, coordinan una visita, le muestran la propiedad, le interesa la propiedad, y en este caso hace una oferta de compra, la vendedora acepta la oferta de compra, refuerza la oferta de compra, primero había dado $1.000, después $5.000 más. En esa oportunidad, el corredor inmobiliario, que son dos agentes que trabajan para MAFRE, o sea, para Remax Central, le dicen que la operación queda supeditada a lo que digan los informes del registro de la propiedad. Paga el comprador los informes y le avisan que está todo bien, los informes, firman boleto de compra y venta. Resulta que nos dice antes de firmar la escritura, llama al escribano, no se puede hacer la operación, no se puede hacer la escritura, terminar la operación porque la vendedora está inhibida. Entonces, acá tenemos al comprador que demanda por daños y perjuicios, en realidad por daño directo, moral y punitivo, contra Remax Argentina, Remax Central y los dos agentes de los corredores. La primera instancia, bueno, Remax Argentina interpone excepción de falta de legitimación pasiva por el artículo 1520, donde el franquiciante no responde por el franquiciado. A excepción de que haya alguna normativa específica que así lo establece. Entonces, Remax Argentina, franquiciante, no responde por el franquiciado, interpone falta de legitimación pasiva. La primera instancia, ¿qué hace? Establece la responsabilidad
de Remax Argentina y de Remax Central, y de los dos agentes, reconocen el error, los dos agentes, queda reconocido el hecho donde se genera el daño, que fue el problema de los informes, que lo hace en realidad el franquiciado. Y en la primera instancia le imponen la responsabilidad, pero a través del artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, por la responsabilidad solidaria, considerando que hay cadena de consumo y por la responsabilidad solidaria. La Cámara, es apelado por los dos, porque le establece, por el actor también, porque le establece un monto bajo en cuanto al daño, y es apelado por Remax. Y en la Cámara, lo que hacen es considerar que no era de aplicación el artículo 40, que no era necesario aplicar el artículo 40, en función de que, porque el daño que se está causando, en realidad, para aplicarse la responsabilidad a quien no intervino, tiene que ser, y tiene que ocupar, digamos, tiene que ser mayor al objeto del contrato. Acá la única frustración era que no se había podido concretar esa venta. No afectó ni los bienes ni la persona más allá del contrato. La operación no se pudo, digamos, concretar. Entonces, no trae a colación el artículo 40, sino que al contrario, dice que no es de aplicación, y lo hace a través del artículo 10, de la 10 bis, perdón, a través de 3 fundamentos. Primero, le considera la calidad de proveedor a Remax Central y a Remax Argentina, la conexidad contractual, que tenemos contemplada también en nuestro código, a través de que lo que dice el juez es que dice que en realidad desde el momento que está la propiedad a la venta, que está en el portal de Remax Argentina, que está en el portal de Remax Argentina, ahí interviene Remax, el franquiciante, en la primera fase de la operatoria. Y después, cuando cae el error, que es del franquiciado, hay 2 contratos conexos y que siguen el mismo fin, una unidad económica, el mismo fin lucrativo, y que tienen, digamos, que conexarse. Entonces lo considera como un proveedor a través de la conexidad contractual, y justamente porque hay un incumplimiento al deber de información y de publicidad, porque se ofertaba una propiedad a la venta que no estaba en condiciones. Es categórico en cuanto a la Cámara, los argumentos que le da, a mí me pareció muy interesante en cuanto a cómo trae, si bien en la primera instancia había considerado que ese artículo 40 era la excepción, que el artículo 1520 de nuestro código dice que el franquiciante no es responsable por el franquiciado, a excepción de una legislación específica. Bueno, considera la primera instancia que el artículo 40 funcionaría como esa excepción, que por eso le aplica. Pero la Cámara lo toma directamente. No es necesario entrar en eso porque desde el momento cero que está publicado una propiedad, que hay un incumplimiento del deber de información y de publicidad, y hay una conexidad entre la primera instancia que se vio la propiedad y la segunda en donde estuvo el error, hay una conexidad contractual y tienen que responder en conjunto. Y por supuesto los condena. Y le cambia el valor. Si vos querés comentar algún otro facho, si no yo sigo. Así ya por el tiempo. Bueno, entonces esto es un poquito para concluir. Lo más importante, como para concluir en la charla, que es darse cuenta e indagar si la relación jurídica en análisis se trata de una relación de consumo, ver cada elemento de esa relación de consumo, y ahí sí, también como opinión personal, entenderla de manera integradora en cuanto a la normativa del consumo, cuanto a lo que establece nuestro código y nuestra Constitución Nacional. Ese sería como conclusión lo que decía recién el doctor, que vamos a un camino hacia una mayor protección de los consumidores en el ámbito inmobiliario. Estos son algunos ejemplos que quise traer acá a colación. Se condena al vendedor por reparar daños y perjuicios por violación al deber de información, responsabilizar a todos los integrantes del grupo económico de la publicidad, la conexidad contractual, la protección del fiduciante consumidor, que ese es otro tema hermoso para tratar,
Y bueno, que el operador de derecho, a criterio personal, debe buscar una solución integradora de los principios que inspiran el derecho de consumo y las disposiciones constitucionales. Ese es a criterio personal. Así que bueno, no sé si hay preguntas, ¿quieren decir algo? Sí, pues no se escucha. Dale, Leandro, dale, Leandro. Por las dudas que no se haya escuchado. No, que hoy en la ciudad de Rosario se está dando mucho el contrato de agencia que formalizan los corredores inmobiliarios, sea para armar una especie de franquicia o bien en relación a los vendedores, de ver si el empresario puede ser considerado obviamente como proveedor, o sea, el vínculo que hay entre la 24240 y el contrato de agencia. Yo creo que justamente se está dando cada día más común armar grupos de vendedores, no corredores inmobiliarios. Ahí entra a jugar claramente una actividad mercantil y comercial, con lo cual, desde mi punto de vista, yo creo que es la posibilidad de aplicación del derecho de consumo, no sé que podría llegar a amparar o encuadrarse dentro de esta exclusión que específicamente le determina. Con lo cual sí, yo creo que en esos casos particulares entra a jugar la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, lo que lleva todo el riesgo de incorporar vendedores no profesionales. Si bien estén a cargo termina firmando la reserva del corredor inmobiliario, pero después aparecen los chats, aparecen los WhatsApp, los números agendados. Por experiencia propia, me ha tocado de este tema con denuncia en el Tribunal de Ética del Colegio Corredor Inmobiliario, donde intervino un vendedor ajeno, donde el colegio tenía pleno conocimiento de que esa persona estaba trabajando para uno de los corredores inmobiliarios. Con lo cual sí, yo creo que le afecta, estamos tratando de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor. Le cae con toda la fuerza de la ley. Es un tema netamente comercial y no le veo forma que pueda llegar a encuadrar dentro de la normativa de la exclusión, en ese sentido. Perdón, Paulo, no me quedó claro en el último caso, en el de Morón, cuando le cobraron al comprador supuestamente los informes. Ahí el informe había salido que no estaba inhibida. ¿No sería que ahí hicieron bien las cosas y al momento de la firma del contrato o del boleto de compra y venta estaría bien hecho su trabajo como corredor? No, en este caso, cuando refuerza, hacen tres operatorias. Oferta de compra con $1.000, refuerzo oferta con 5.700, me acuerdo los números, y ahí piden los informes y después le dicen que está bien, o sea, de la lectura del fallo de hecho está, y ahí después firman el boleto de compra-venta dando información de que estaba correcto. O sea, ya se firma el boleto de compra-venta con la... O sea que habían salido bien los informes del registro de que no estaba inhibida cuando firman el boleto. No. Ahí no inhibida. habían pedido los certificados del registro. Estaba inhibida, exactamente, estaba inhibida. Ah, estaba inhibida. Desde antes. Bien. Sí, estaba inhibida. Por eso cuando la demandada... Ah, ahora entiendo la error. responsabilidad, porque si al momento del boleto de compra y venta RE/MAX habría pedido los informes y salían en perfecto estado de que la vendedora no estaba inhibida, ahí me parece que tuvieron la debida diligencia. Distinto es si había salido una inhibición y ellos no lo informan. No. Ahí ellos le dicen que los certificados son negativos cuando en realidad eran positivos, estaba inhibida. Ah, no, entonces sí, flor de chantada me parece.
Leandro, te estaba por decir. Vos sabés que, bueno, en cuanto al contrato de agencia, estuve leyendo también y sí, coincido plenamente que le cae la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor cuando es considerado como un agente comercial. Bien, no, y aparte hoy por hoy que encontramos, por ejemplo, en perfiles de Instagram de los agentes directamente, publicando departamentos o, bueno, casa, cualquier tipo de inmueble, ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí. Ese es el comentario. Alejandro, y Alejandro. Bueno, me subo a la pregunta de Damián. Y en el caso de que de Leandro, perdón. Se te confundí. No, bueno, los años no vienen solo y el estrés también. Me subo al comentario de Leandro. Y si en el caso de que el que interviene es un empleado en relación de dependencia trabajando para el corredor, ¿cómo sería la cuestión? ¿Distinta a si fuera el contrato de agencia? Bueno, Ahí tienen obligación por el dependiente. claro. O sea, Sí, eso desde ya, pero el ABC, ¿entraría o no cuando vos lo entraría en tenés, defensa al consumidor, que es cuando el tema? Cuando vos lo tenés bajo tu subordinación, en blanco, en cierta forma estás siguiendo instrucciones tuyas. Te vuelvo a repetir, hoy para mí veo difícil que cualquier comercialización que se haga esté exento de la Ley de Defensa del Consumidor. Y lo hago extensivo a lo que es la compraventa como a la locación. No quiero ser reiterativo, pero hoy la última ley de locación urbana les dio el negocio cerrado y cuando lo incorporó a una actividad comercial, donde los puso como agentes imprescindibles para cerrar ese negocio. Entonces sí, yo creo que ya estás en una cadena de comercialización. No le veo forma de que estés exento, puedas ampararte en un formalismo legal que ya quedó, desde mi punto de vista, atenuada por toda la naturaleza jurídica de lo que estamos charlando, de la actividad propia del corredor inmobiliario. La diferencia entre los grupos de trabajo, los agentes, que a veces se figuran como agentes, pero son influencers en algunos casos. Bueno, sí, yo creo que ahí le cabe todo el peso de la aplicación de la ley. Yo creo, yo creo que hay que analizar en ese caso lo que decíamos antes, cómo actúa el corredor, pero el titular, no el dependiente. Depende si es un dependiente de una inmobiliaria, o sea, yo creo que hay que ver si el nexo jurídico, cómo actúa, si realmente es una relación de consumo. Porque si, por ejemplo, no se me ocurre, va una persona dependiente de un corredor, pero no comete ahí algún tipo de omisión y demás, si está amparado o sea, si es una relación de intermediación neta, digamos, puede ser que no, pero bueno, si entramos dentro de lo que es inmiscuirse dentro del proyecto, el desarrollo y cómo actuó el titular, no el dependiente, creo que en ese caso tendría que verse en particular. Es importantísimo analizar realmente si hay una relación de consumo. Si hay una relación de consumo, analizar cada elemento y ver ahí si le aplica o no le aplica. Para mí es lo más justo, a criterio personal. Perdón, una pregunta. Buenas tardes. Hola, Hernán. Hola, ¿qué tal, Soledad? Paulo. Bueno, muy buena exposición, felicitaciones. Gracias. Una pregunta y una observación. Yo creo que la clave está en distinguir la forma en que actúa el corredor, porque una cosa es la actividad de corretaje y la otra es si actúa en nombre o representación de una de las partes en esa parte del corretaje. La ley de corretaje establece esa distinción. Como corretaje, me parece bien y acertado que esté excluido el profesional cuando actúa como corredor, en donde intermedia en las dos partes y no es parte del negocio jurídico, ya sea comprador, cuando se celebra el boleto de compraventa o la escritura, que ahí es cuando finaliza su actividad, une comprador con vendedor. Y en la locación, cuando
une al locador con locatario, y él no es parte del negocio, y está bien que esté excluido de lo que es la responsabilidad y alcance de la Ley de Defensa del Consumidor. Ahora, cuando después de finalizado el negocio jurídico, alguna de las partes le encarga que lo represente en el negocio jurídico, ahí sí puede llegar a estar incluido en las responsabilidades de la relación de consumo. Hay un fallo que es reciente también, que es muy clarificante respecto a esto, que es el caso Gasparotti Adela y otros contra Benussi, Inmobiliaria SRL, por daños y perjuicios, que es de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, la Sala 1 de Santa Fe, un fallo del 3 de febrero del 2022, que establece muy bien claramente la actividad la diferenciación, si actúa como corretaje o si actúa como representación de una de las partes. Entonces, en mi opinión, primero habría que distinguir si actúa en la actividad de corretaje o si es parte del negocio jurídico en alguna de las, luego de finalizada su actividad de corretaje. Excelente, Hernán. Sí, sí, excelente. Comparto, y es una de las distinciones que hicimos en uno de los Power de cómo actúa el corredor. Sí, sí, comparto plenamente. Así que bueno, felicitaciones a los dos por la exposición. Gracias. ¿Pregunta más? ¿Nos podemos ir a tomar el café? Los retengo un minuto más. No los dejo ir a tomar el café. Sí, Carla. Es una pregunta más puntual con respecto a los fideicomisos, que regularmente hacen siempre sesiones de derechos y acciones. Ahí, ¿qué responsabilidad tienen cuando venden y después no se puede escriturar porque tienen 2 años para tener el final de obra, o no han hecho los aportes a lo mejor del arquitecto, etcétera, etcétera? ¿Cómo les cabe la responsabilidad ahí, tanto a la parte inmobiliaria como al fideicomiso en sí? Que realmente no tienen nada de dónde agarrarse uno. Carla, mira, justamente me entró esta semana un caso ese de fideicomiso de administración, que hoy es uno de los contratos que también se usa mucho en la praxis en cuanto a la materia inmobiliaria. Hay jurisprudencia, y te diría que la mayoritaria, que lo considera como contrato de consumo y le da la protección de la Ley de Defensa del Consumidor al fiduciante beneficiario. De hecho, si te interesa, tengo algunos fallos que traje acá citados, si te llega a interesar, pero sí, yo considero, por lo menos en lo que estuve viendo también, es que se considera como contrato de consumo y que hay responsabilidad a través cuando es el fideicomiso. Ayer también estuve en una charla del Instituto de Consumo, del Derecho al Consumidor, y analizamos un fallo reciente, de fideicomiso financiero, en realidad, de BAWEM, que es otro sistema de ahorro. Pero bueno, también tratamos el tema del fideicomiso, pero fideicomiso de construcción, digamos, fideicomiso propiamente dicho, y sí, la posición mayoritaria de la jurisprudencia es que el fideicomiso, digamos, de la construcción, tiene amparo porque la gente piensa que está yendo a comprar su casa como un consumidor, Exacto. y no sabe que es a través de la adhesión a un contrato de fideicomiso, que ni siquiera le dan la copia, o que ni siquiera están las especificaciones técnicas. Entonces ya de por sí, desde el inicio, está violada lo que es la normativa del derecho de consumo. Está un poquito más cuestionado en cuanto, por ejemplo, a lo que veíamos ayer en el Instituto de Consumidor, en cuanto al fideicomiso financiero. Por lo menos está pelada el fallo que analizamos ayer, y bueno, ahí está un poquito más cuestionado. Eso también Bien, sí, claro que me interesan los fallos que estás diciendo, después si podés pasárnoslo, así los vamos viendo. Sí. Porque el tema de fideicomiso es tremendo lo que hacen, dejan a la gente recontra desamparada. Sí, totalmente. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
yendo por las nuevas formas de comercialización que trabajan algunas franquicias o algunas inmobiliarias. Antes decían lo que es el contrato agencia. Otra de las formas es armar una sociedad y que los agentes se incorporen como socios a las sociedades. ¿Cómo? Yo lo veo como una unidad empresarial, Claro. que la doctrina lo dice como, o sea, deviene, digamos, yo lo sé, yo lo considero como que es una unidad empresarial en donde hay una organización con un mismo fin, y para mí hay una, o sea, aplicaría la ley de defensa del consumidor. Perfecto. No sé, es mi opinión igual. Totalmente. Todos los profesionales que se junten en una SRL, la finalidad propia es... No se escucha. Claro, sí, perdón. Que, a ver, que hagan la pregunta de vuelta, porque no escuchaban la pregunta, van a saber la respuesta. Queda descolgado. Yo decía que en una inmobiliaria donde, tanto en el primer fallo, creo que también como el que compartió Hernán, las dos condenadas por aplicable la ley de defensa del consumidor eran las dos SRL, no era un corredor inmobiliario que podría llegar a estar excluido por el artículo 2 con la profesión liberal, sino que es una sociedad. Entonces allí no habría duda y se tendría que aplicar la ley de defensa del consumidor. Sí, sí. Una vez que entran en la entidad, digamos, en la persona jurídica de una sociedad, el fin es netamente comercial, con lo cual la aplicación de la ley de defensa del consumidor es directa. Y ahí ya empiezan a jugar también las responsabilidades de los socios. Bueno, Bien. ¿alguna pregunta más de los presenciados, no? Leandro, El café. viene por el café. Bueno, igualmente estamos en horario En porque nos horario. pidieron el auditorio a las 5 que tienen otra reunión, así que agradezco la invitación nuevamente. Muchas gracias. Solicito un Gracias a aplauso. ustedes, gracias a ustedes.